Muy buenas tardes a todos los presentes, doctor Gonzalo del Río Labarte, y a todo el público de Justicia TV. Eh, Estuve ausente en la fecha anterior y luego hubo una suspensión que escapa a nuestras capacidades o a nuestro dominio, por el cual pedimos las disculpas y retomamos la cátedra con una sesión muy especial que va a tocar temas de palpitante actualidad que están provocando muchas posiciones dogmáticas a veces contradictorias, y el mejor escenario es contar con un experto como Gonzalo del Río, que ha dedicado prácticamente la mayor parte de su magisterio a temas como la prisión preventiva y las medidas alternativas, que justamente va a tocar el día de hoy. Y por el cual me adelanto a darle un agradecimiento especial también, porque es uno de los colaboradores que ha venido sistemáticamente apoyándonos en todos estos años en que la cátedra de los jueves está vigente. Y también decirles a nuestro público presencial que nos acompaña que está ya en camino un convenio para que esto se traslade mayoritariamente a la Academia de la Magistratura, donde vamos a tener la posibilidad de, con la facilidad que nos van a dar allá, de acoger a la cátedra los jueves, atendiendo fundamentalmente a que en ciertas ocasiones ya este local resulta insuficiente para la capacidad del público. Muy bien, presentamos al doctor Gonzalo del Río Labarte. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante en España, ejerce docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Piura. Autor de los libros La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal, septiembre de 2008 en Lima; La etapa intermedia en el nuevo modelo procesal penal acusatorio, Lima, mayo 2010; Prisión preventiva y medidas alternativas, del Instituto Pacífico, el año 2016, y ha escrito asimismo varios artículos en distintas revistas. Actualmente es socio del estudio Hernández y compañía Abogados. El día de hoy, la cátedra los jueves presenta al doctor Gonzalo del Río Labarte con el tema detención domiciliaria, impedimento de salida y comparecencia, una discusión necesaria a las alternativas a la prisión preventiva. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle tremendamente al doctor Octavio Saguanay que nos volvemos a encontrar en esta debate académico. Conversábamos hace unos días sobre qué era lo mejor que yo podía exponer, y a pesar de que mi reclamo siempre es que me encasillan en las medidas cautelares, le dije que teníamos que acabar con esto, porque siempre decíamos que iba yo a hablar de la prisión preventiva y las medidas alternativas, pero nunca llegábamos a las alternativas. Y desde luego, tal como hemos planteado con Diana, que además es una gran ayuda para este tipo de eventos, los términos de cómo hemos denominado esta conferencia, creo que es importante eso, recordar que estamos frente a una necesaria discusión de las medidas alternativas, porque hay un debate bastante completo en el ámbito de la prisión preventiva y un debate sumamente incompleto en el ámbito de las medidas cautelares alternativas. Voy a decir una primera cuestión de orden metodológico y voy a tratar de cumplir el tiempo y no extenderme demasiado, pero una primera cuestión del debate metodológico tiene que ver con lo que yo creo que tiene que analizarse de la perspectiva de un trabajo de una vida. Como bien ha dicho el doctor Saguanay, ya no soy un jovencito y empecé esto cuando era jovencito, y eso significa que mi vida universitaria ha estado estrechamente ligada al estudio de las medidas cautelares. La primera cuestión que yo me planteé cuando escribí este libro y le ponía título al libro, que no era un tema menor, que era una tesis doctoral que realicé además en la Universidad de Alicante, como bien se sostenió acaso, cursé un doctorado en la Universidad de Alicante. Una de las discusiones era si debíamos llamar alternativas a las medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva, que eso es lo que son. Había una posición dogmática en aquella época, probablemente ya superada en España, que decía que no había que utilizar el término alternativas porque la alternativa era la prisión preventiva. Y desde ahí al día de hoy entendí que ese era un juego de palabras, y que los juegos de palabras o las cuestiones semánticas no son cuestiones de derecho. Que el título prisión preventiva y medidas alternativas estaba muy bien,
si es que uno entendía la base y el principio fundamental que debe subyacer a la idea de la prisión preventiva y que es excepcional y que es subsidiaria. Y con el tiempo y la experiencia, yo empiezo mis debates sobre esto diciendo una cosa que a mí me parece sumamente importante. Yo no conozco un solo juez o fiscal que no entienda que la prisión preventiva requiere de 2 o 3 presupuestos. Ahora dicen que son 5, nunca fueron 5. La discusión sigue siendo la misma, son 2 o son 3. Es el fumus boni iuris y el periculum in mora. Lo que estableció, las pautas que estableció la Corte Suprema eran otras. Pautas que además es bueno que se describan, pero que han sido las pautas que tienen que ver con el principio de proporcionalidad, que nadie lo ha descubierto en una resolución de la Suprema. Es un principio que rige cualquier decisión jurisdiccional. No conozco a nadie que no sepa o que no crea o que no sostenga abiertamente, académicamente o jurisdiccionalmente que la prisión preventiva es una medida excepcional. No conozco a nadie que sostenga que la prisión preventiva no es la última ratio. No conozco a nadie que no conozca cuáles son los presupuestos de la prisión preventiva. No encuentro ningún valor en que yo me vuelva a parar aquí o en otro lugar a hablar de ello. El problema de la prisión preventiva es un problema de motivación. El abuso de la prisión preventiva, y no me refiero al Perú, me refiero a Latinoamérica, es un problema latinoamericano, es un problema de motivación. No es que no entendamos cómo es que debe funcionar, es que tendemos a acudir a la prisión preventiva como una solución, como única solución de control de procesos. ¿Por qué lo hacemos? La respuesta tiene solamente 2 situaciones. Porque no aplicamos correctamente el principio de proporcionalidad, que puede ser un caso, y el otro es porque tenemos muy malas alternativas. Esa es la cuestión. Y me llamó mucho la atención, yo siempre estoy atento a todo lo que se modifique en esta materia, porque si no me quedo absolutamente retrasado, rezagado en algo que es un tema del que evidentemente vivo académicamente, no lo voy a negar. Me llamó la atención cuando existía un proyecto de ley que, no voy a decir quién lo hacía, eso es lo de menos, la ley y el proyecto de ley son independientes de su creador, que creía que poner proporcionalidad, usted tiene, doctor Saguanay, que aplicar proporcionalmente la prisión preventiva y se soluciona el problema. Es decir, qué poco astutos habíamos sido no darnos cuenta que había que poner el término proporcionalidad en la ley para ser proporcionales. Desde ese día, desde el día que leí ese proyecto, yo he puesto en el cuarto de mi hijo que tiene que ser justo, que tiene que ser bueno, que tiene que ser educado y que tiene que hacerme en caso de todo lo que digo, y seguramente eso también va a bastar para que actúe con justicia, con bondad. Es evidente que la proporcionalidad no es un mandato imperativo, categórico, autorrealizativo. El problema de la proporcionalidad no es que no sepamos que la tenemos que usar, el problema de la proporcionalidad es que no sabemos cuándo es que la estamos usando. El problema de ser proporcionales no es un problema de saber que hay que serlo, sino de saber el cómo es que hay que actuar. Y eso está en la motivación. El gran problema del abuso de la prisión preventiva son las resoluciones estereotipadas que caen en un conjunto de interpretaciones normativas al caso concreto que se quedan en lo que hace mucho tiempo se conoce como una motivación aparente, es decir, el establecer siempre como premisa la gravedad de la pena y a través de la gravedad de la pena no cerrar un caso, caso por caso, específicamente. Entonces, como bien dijo el profesor César San Martín, y parto hablando de la prisión preventiva para no hablar más de la prisión preventiva, no se preocupen, la prisión preventiva regulada en nuestro Código Procesal Penal puede mejorar, desde luego que puede mejorar, hay muchas cosas con las que desde que escribí esto no estoy de acuerdo, pero su mejora no va a cambiar nuestra forma de operar en el sistema. Es decir, no vamos a modificar la ley y van a haber menos prisiones preventivas mañana, eso no va a pasar. Nuestro problema está desde otra parte. Y tenemos una prisión preventiva estándar. Me refería al doctor César San Martín. Ha sostenido que en el ámbito del desarrollo de la prisión preventiva tenemos una regulación estándar. Es decir, podríamos discutir si la gravedad de la pena o más bien el límite penológico, que es como yo lo llamo a los 4 años, puede estar ahí o puede estar más arriba, y es una discusión válida que podemos tener en otro contexto, pero no estamos frente a una norma que por su absoluta imprecisión o su manifiesta impropiedad crea vacíos normativos o vacíos en los casos procesales. Estamos frente a una norma razonablemente bien hecha.
La pregunta que hay que hacernos no es por qué funciona la prisión preventiva o por qué funciona tanto la prisión preventiva, que seguro es la preocupación de muchos, sino por qué no funcionan las medidas cautelares alternativas. Y la razón es sencilla. Si uno compara la regulación de la prisión preventiva con las medidas cautelares alternativas, la comparecencia restrictiva, el impedimento de salida del país, la detención domiciliaria, etcétera, estamos frente a medidas que adolecen de problemas graves en el ámbito legislativo. Si uno revisa la caución, por ejemplo, es una medida absolutamente inexplicable. La caución establece, entre otras perlas, que se devuelve el dinero con la absolución. Es decir, eso de medida cautelar no tiene nada, ¿no es cierto? Conversábamos ahora con el doctor Sabanay, el impedimento de salida del país es una norma mal regulada. Evidentemente el impedimento de salida del país en todas las legislaciones desarrolladas es una auténtica alternativa, no es una medida de aseguramiento de la prueba. Decíamos que hay una, por lo menos a mí me parece, más allá de que esté sentado al costado del presidente o no, quien me conoce sabe que yo hablo de frente, esa notoria y yo creo que impecable resolución en el caso Vito, lo voy a llamar así porque yo soy abogado y no tengo problemas, no soy su abogado y no tengo problemas de incompatibilidad, es una resolución que describe en los términos de un impedimento de salida que debería tener otra propuesta y que probablemente es una de las medidas cautelares que deberíamos relegislar. Voy a utilizar un término impropio, ¿no? La suspensión preventiva de derecho es una norma mal hecha, una norma además con un factor de inconstitucionalidad, para mí, manera de entender las cosas graves. En su origen, en su génesis, la comparecencia restrictiva, la comparecencia restringida, como la quieran llamar, las cuestiones terminológicas no me quitan el sueño, es una comparecencia que regulaba pocas alternativas. Después aparece una más completa regulación de la vigilancia electrónica que era necesaria a efectos de la ley y probablemente es a la que tenemos que mirar en el futuro, pero todavía tenemos un conjunto de aspectos que hay que revisar y que trataré de mirar muy rápidamente en esta sesión. Entonces, una primera idea fuerza que yo dejaría y desde luego estaría dispuesto a conversarla luego con los panelistas es, tenemos que modificar la prisión preventiva o las medidas alternativas, porque probablemente no nos vaya tan mal si modificamos las medidas alternativas. ¿Qué les parece si buscamos el problema en las alternativas al problema? Porque el problema no es que estemos usando mucho la prisión preventiva, el problema es que no estamos usando lo suficiente sus alternativas. Ese es siempre el problema. Siempre es el problema. Y yo hago un mea culpa primero, probablemente fui poco crítico en mi estudio inicial y espero algún día poder cambiarlo, revisarlo, republicarlo y ser más crítico. Creo que soy bastante crítico si uno le da una lectura completa y hago una crítica bastante sólida de una mala regulación de las alternativas, pero estamos frente a una mala regulación de alternativas. Eso lo creo firmemente. Y creo que además necesitamos desarrollar, y estamos haciendo un intento últimamente, eso sí lo reconozco, pero desarrollar desde donde se desarrollan las instituciones jurídicas, ¿no? Desarrollar desde la jurisprudencia con mucho mayor precisión cuáles son los presupuestos de las medidas alternativas que también los tienen, como bien ha dicho en varias resoluciones la Sala Penal Nacional. Entonces, yo creo que es imposible acudir al problema, a la crisis de la prisión preventiva sin una mirada de sus alternativas. Y esta es la ocasión para no hablar de la prisión preventiva, sino de sus alternativas, que es probablemente lo que nos hace mucha falta. Y voy a empezar, como no podía ser de otra forma, con una medida, voy a decir una barbaridad, pero la voy a decir igual. Si yo recojo citas de mi libro en resoluciones judiciales sobre prisión preventiva, hay varias, sobre la comparecencia no hay una. O sea, nunca he visto una, ¿no? Mi libro se llama Prisión preventiva y medidas alternativas y no sé ya si nunca ha citado nadie las medidas alternativas o nunca nadie las ha leído, ¿no? Que ya es una preocupación respecto de la que yo me debería ser responsable, desde luego, no juzgo a nadie, pero creo que hay una cuestión básica que siempre ha guiado la correcta administración de justicia, y es que las correctas aplicaciones normativas se hacen sobre la base de una
sólida discusión de esas normas que subyacen a la aplicación normativa. Y si hacemos un análisis serio de cuánto hemos debatido sobre la prisión preventiva y cuánto hemos debatido sobre las medidas alternativas, nos va a quedar claro cuál es el problema. Y probablemente lo que tengamos que hacer, y probablemente este sea un válido intento de ello, pero desde luego que no va a ser suficiente, es empezar a trasladar la discusión a las medidas alternativas. No voy a hacer un recuento de cuáles son las medidas alternativas, de sus presupuestos teóricos, porque a nadie de usted le interesa. Este es un auditorio que conoce perfectamente qué son las medidas alternativas y cómo funcionan. Y yo creo que lo que quiero plantear hoy día son problemas puntuales, normativos y algunos jurisprudenciales que les he traído y que los he revisado cuidadosamente. Voy a empezar por la detención domiciliaria, no por un orden preestablecido, sino porque creo que es hoy por hoy mi mayor preocupación. Sé que voy a ser impopular con mi visión de la detención domiciliaria, voy a hacerlo, no importa, no me preocupa. Hace mucho tiempo dejé de decir lo que la gente quiere escuchar, sino que digo las cosas en las que creo. La detención domiciliaria es una medida sustitutiva, no es una medida alternativa. Esto lo he dicho hace mucho tiempo. La detención domiciliaria opera para todo efecto cumpliendo los mismos presupuestos que la prisión preventiva. Para el que tenga alguna duda, simplemente tiene que hacer una lectura del artículo 290. La prescripción, la descripción, el relato semántico del artículo 290 se configura en la única medida cautelar del proceso penal que es imperativa a los efectos de su proposición. Dice, se impondrá, es la única. Si ustedes revisan todas las demás medidas cautelares, establecerán un podrá, el juez podrá, prisión preventiva, el juez podrá, comparecencias, todas. La detención domiciliaria es imperativa, le guste a quien no le guste. Es decir, se impondrá detención domiciliaria cuando pese a corresponder prisión preventiva. Esta es la primera cuestión básica, que tenemos que tener una lectura clarita de la norma. Hay que dejar de decir que los presupuestos de la prisión preventiva son su numeral A, B, C y D que regula al mayor de 65 años a la madre gestante. Esos no son presupuestos, esas son condiciones de aplicación de la norma. Los presupuestos de la detención domiciliaria son los de la prisión preventiva. Para yo llegar a la conclusión, arribar a la conclusión de que debo aplicar una detención domiciliaria a una persona, tengo que haber arribado con carácter previo a la convicción de que los presupuestos de la prisión preventiva se cumplen. Y luego tengo lo que para mí no es un presupuesto, esto es semántica y puede ser no vital en la discusión, pero para ordenarla lo digo así, sino que son condiciones de aplicación, lo que también denomino como causales humanitarias. A la persona que le corresponda prisión preventiva y se encuentre dentro de una de las causales humanitarias reguladas en el numeral 1 del artículo 290, le correspondrá, se le impondrá imperativo la detención domiciliaria. Ya sé que quieren que llegue al 2, que es el que los obsesiona, pero quedémonos en el 1. Quedemos en el 1, primera cuestión. Una interpretación de esta norma no admite dudas. No estamos frente a una medida que suponga la disminución del peligro procesal. No estamos frente a una medida que analice desde la perspectiva de la necesidad de la medida o de la perspectiva de la instrumentalización de la medida. No estamos, como sostienen algunos autores, frente a una medida que entiende que una persona de 65 años es una persona a la que le cuesta más escapar, que eso es falso. Estamos frente a condiciones de aplicación de la norma que tienen una estrecha relación con algo, que son causales de tipo humanitario. El sistema procesal entiende que una persona de 65 años, una persona madre gestante, una persona con una grave incapacidad física o con una enfermedad grave o incurable, no deben estar en prisión mientras no sean condenadas. Si les parece buena, mala idea la norma, pueden ir al Congreso y pedir que se modifique. Eso siempre es posible de ley referenda. De ley lata, eso es lo que la norma establece. Y me van a disculpar los que hayan resuelto en ese sentido, y discrepar es algo sumamente saludable, seguiremos discrepando, pero no hay ninguna razón en la norma para establecer que se necesita más de una de esas causales, o de que esas causales tienen que ser evaluadas en conjunto, porque eso es imposible, porque el legislador tendría que estar loco para entender que el concepto de madre gestante y de mayor de 65 años tiene que ser evaluado según una norma de manera sistemática. Es así de sencillo. Es así de sencillo.
Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿basta una de estas causales para su aplicación? Sí, y ya voy a llegar al 2. ¿Basta una de estas causales para su aplicación? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Querían ponerlo en 70, yo también lo hubiera puesto en 70. Voy a ser absolutamente honesto con ustedes. El avance de la medicina, el avance de la alimentación, que no es poco, Yo tengo un tío de 65 años que salimos a correr con él y nos morimos nosotros y él está en la quinta vuelta. Sí, estamos de acuerdo. Puede no ser hoy en día el límite de edad perfecto. Podemos revisarlo, revisémoslo, hagamos un proyecto de ley. Pero hoy por hoy, sostener que estos criterios se tienen que evaluar de manera conjunta, que no se pueden evaluar de manera aislada, simplemente es un fraude de etiquetas. Absoluto. Ahora voy al 2. En todos estos motivos previstos, ¿no es cierto?, solo se podrá aplicar la medida de detención domiciliaria cuando pueda razonablemente evitarse el peligro procesal. ¿Qué quiere decir esta norma? Porque a mí me enseñaron en la universidad que la norma requiere una interpretación que opere desde el ámbito de la razonabilidad. Y la pregunta es, ¿por qué existe? ¿Para qué existe la norma? Es la primera pregunta que tienes que hacerse, ese maestro José María Asensio Mellado siempre. Y desde luego, lo que hace el legislador es establecer una válvula de escape. Y lo hace para organizaciones criminales violentas, con estructuras criminales violentas, que supongan necesariamente un dato de la realidad que es incontrastable e incontestable. Que hay gente que no puede estar en detención domiciliaria porque la medida se hace inviable por la organización a la que pertenece. ¿Cuál es un caso claro? Aymael Guzmán, pues. Es un caso claro. ¿Cuál es otro caso claro? No sé si recuerdan el caso Momón. El doctor Celi seguramente que lo recuerda, el caso Momón. Momón era, creo que su nombre lo dice todo, un imputado acusado por organización criminal que se le venció el plazo en la época que el vencimiento del plazo te da detención domiciliaria, que eso es recontra ilegal además, no hay forma de que eso se sostenga, se sostenía y creo que se sostiene en algunos sistemas, y a Momón había que cuidarlo en su casa, y cuando le dijeron a la policía, cuídenlo en su casa, la policía, ¿qué dijo? Usted lo debe saber mejor que yo. Tu abuela va a cuidar a Momón, porque Momón vivía en un lugar que creo que era Los Barracones, que era imposible. La norma se colocó en esa situación, y era razonable que la norma se coloque en esa situación. Lo que no podemos hacer de esta norma es establecérsela a cualquiera porque no nos gusta, porque los medios no les va a gustar que le demos detención domiciliaria a una persona. Es decir, casos esencialmente graves en el ejercicio de la administración de justicia. Y casos, evidentemente tengo que bajar a la cita de un caso que incluso he patrocinado un momento. No lo voy a hacer, no es mi estilo, no estoy haciendo una defensa de nada, si es que alguien lo está pensando, pero seamos claros, esta norma requiere por su efecto multiplicador restrictivo de la libertad, es decir, esta es una norma excepcionalísima en el ámbito de la limitación de derechos fundamentales. Tienes una norma que te obliga a aplicar detención domiciliaria en causas humanitarias explicadas legalmente, y tienes una válvula de escape cuya interpretación es restrictiva. A mí me llamó muchísimo la atención una resolución judicial que he encontrado que dice que es además la resolución de primera instancia vinculada al caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que dice que es el principio de legalidad el que obliga a aplicarle la detención domiciliaria, porque el numeral 2 sostiene que cuando la medida no es suficiente para evitar el peligro de obstaculización, hay que aplicarlo. Es decir, eso es impensable en el ámbito del derecho. Una norma que establece un criterio ponderativo puro, que te dice evalúa si es suficiente, no es una norma que se acoja sobre el principio de legalidad, es una norma interpretativa.
El principio de legalidad dice todo lo contrario, que tiene que haber detención domiciliaria. La justificación reforzada que implica no acudir a la detención domiciliaria por razones que tienen que ver con una utilidad de la medida en un supuesto excepcional del proceso, requiere una interpretación reforzada. Nunca la explicación puede ser porque la ley lo dice, pues la ley no lo dice. La ley lo que te dice es que tú lo tienes que decir, que tú le tienes que decir al sistema, a pesar del 290, es momón. Esa es la situación. Entonces, yo les pido a los que son magistrados reevaluar la interpretación de una norma que es clara. Lo que yo siento de muchas de las resoluciones, y ahora voy a ver algunas, es que se está acudiendo a un criterio que tiene mucho más que ver con el merecimiento que con la noción de medida cautelar. Y el merecimiento hay que sacarlo de acá, porque al merecimiento tenemos que llegar, como lo he dicho 80 veces y lo seguiré repitiendo, en las condenas, no en las medidas cautelares. Además, como bien ha sostenido una resolución de la Sala Penal Nacional, la medida cautelar de detención domiciliaria, es el caso, por ejemplo, de la medida aplicada al expresidente Kuczynski, admite un conjunto de subregulaciones, es decir, es posible aplicar una detención domiciliaria con modulaciones, con reglas dentro de la regla. Eso es algo que ya han establecido ustedes en muchos momentos. Por lo tanto, es necesario, a efectos de evaluar la proporcionalidad de la medida, evaluar las distintas categorías que están dentro de la misma regla de detención domiciliaria. Una cosa es, como bien han explicado, la detención domiciliaria en tu casa por sola obligación. Otra cosa es la detención domiciliaria con custodia policial. Otra cosa es la detención domiciliaria con prohibición de comunicarte con personas del exterior. Y yo creo que eso es importante. Importante empezar a trabajar que solo podremos analizar la proporcionalidad o necesidad de la detención domiciliaria o prisión preventiva en un caso específico cuando analicemos cuál es la detención domiciliaria que estamos descartando. Yo he visto un juez, cuyo nombre no voy a decir que no aplica la detención domiciliaria porque ha visto muchos casos de detención domiciliaria de gente que se escapaba. Es el Poder Judicial el que está diciendo eso. Eso lo puede decir mi prima en un almuerzo. El Poder Judicial no puede decir que su medida no funciona, porque lo que habría que sostener y aclarar es por qué la medida no funciona. O sea, porque el señor, no voy a decir su nombre, tengo una ganas terrible de decir su nombre, pero porque el señor Q se fue al hipódromo, resulta que todos nosotros que somos ciudadanos sometidos al imperio de la ley y que nadie está libre de nada, en el futuro podremos ser sometidos a una prisión preventiva porque el señor Q se fue al hipódromo. Esa puede ser una fundamentación en un caso. Entonces agarremos esto, rompamos el artículo 290 y adiós. Esa es una fundamentación que nos niega a todos la detención domiciliaria. Bueno, a toda la madre gestante se iba a decir, a todos los que estén en la condición de, yo no estoy en ninguna, felizmente todavía, pero a los que puedan estarlo. Y yo creo que eso necesita una reflexión, porque la norma es clara. La norma es clara. El que quiere encontrar en la norma una interpretación sui generis, tengo que decir que admiro la creatividad muchísimo, pero eso es creatividad. Es creatividad, es decir, la norma es clara. Una persona mayor de 65 años, salvo que constituye un peligro brutal para el proceso, instalado en una organización criminal violenta, debería estar en su casa. Y si no le gusta verlo en su casa y quieren verlo en prisión, señores fiscales, condénenlo. Esa es la premisa sobre la que se construye esta norma, que también puede ser criticable, pero eso es aplicar el principio de legalidad. Decir que no se aplica una norma imperativa desde su estructura porque el principio de legalidad dice que no hay que aplicarla, eso no resiste el menor análisis. Las excepciones nunca acuden al principio de legalidad. Lo que hacen las excepciones es incorporar un espacio de discrecionalidad, no de legalidad. Lo que te dice esta norma es, aplica la detención domiciliaria, pero, claro, usted tiene que poner el pero. ¿Qué hacemos con Aymar Guzmán en su casa? Morimos todos. ¿Qué hacemos con los injertos? ¿Cómo los teníamos en su casa? Aun cuando fueran criminales comprobados mayores de 65 años.
pero situar en eso la criminalidad política, la criminalidad de funcionarios públicos. Yo no digo que no se pueda, me queda bastante claro que el derecho hay que interpretar caso por caso, pero hay que interpretar el caso en su real saber y entender. Y hay que establecer claramente, no puedo establecer prisión preventiva y descartar la detención domiciliaria para enfermos incurables por la sola data de que pueden llamar a alguien, porque eso descarta la propia naturaleza de la detención domiciliaria. Y ese es un dato sumamente importante en aras de hacer una correcta valoración de lo que constituye el peligro de obstaculización, que no es un tema menor. Ese era un dato que me parecía importante, por el que me parecía importante transitar y comenzar, porque debo confesar que es el que más problemas me causa. El otro dato en el que creo que ya hay menos confusión, pero en el que quiero insistir mucho, es en hacer un cruce entre el impedimento de salida, la detención domiciliaria y la prohibición de ausentarse, que es otro en el que tenemos graves problemas. La detención domiciliaria supone para todos los efectos quedarte en tu domicilio. Eso es la detención domiciliaria. Es una medida coercitiva que apunta no solo a un estado obligacional, sino a un estado de sujeción, porque salvo la detención domiciliaria voluntaria, que hasta donde yo sé aquí nadie la aplica, ¿no es cierto? Lo que vas a tener es una custodia que no te permite salir. El impedimento de salida es exactamente lo mismo, es un estado de sujeción. Puede funcionar bien o no, esa es otra cuestión. Habrá que culpar a Migraciones cómo hace su trabajo, pero en el sentido legal, cuando yo determino que alguien no puede salir del país o de una circunscripción territorial determinada en una resolución jurisdiccional, existe la obligación de funcionarios públicos de impedir esa salida. Es una medida de sujeción. La medida de comparecencia restrictiva en su extremo de no ausentarse de la localidad de domicilio no es una medida de sujeción, es una medida obligatoria, es una medida que regula una obligación procesal. Yo no suelo llamarle regla de conducta porque la regla de conducta confunde la premisa de cómo opera una medida cautelar con las reglas de conducta propias de la sentencia, que imponen ustedes en sus sentencias condenatorias. No me gusta utilizar, puedes llamar la regla de conducta, otra vez una cuestión semántica que no me quite el sueño, pero me parece que es fundamental entender que estamos frente a cuestiones distintas. Se parecen, de hecho yo digo que se parecen y ahí radica la homogeneidad de las medidas cautelares alternativas, pero tenemos que tener claro que son distintas. Ausentarse de la localidad del domicilio, nos guste o no, otra vez, y requerimos eso a efectos de valorar el peligro, tiene necesariamente una relación con la calificación o descripción de ausencia del Código Civil, que es una prolongada en el tiempo. Por lo tanto, he visto resoluciones, cada vez menos, pero he visto resoluciones que creen que la obligación de no ausentarse de la localidad de residencia les impide viajar, o que requiere una resolución autoritativa del juzgado para viajar. La resolución autoritativa de un juzgado para viajar se da en el marco de lo que en estricto, más allá del nombre o la norma que citen, sería un impedimento de salida. La comparecencia restrictiva no autoriza eso y además la comparecencia restrictiva no impide a la persona viajar. Si ustedes quieren que no viaje, utilicen el impedimento de salida. Ausentarse del lugar de domicilio no es lo mismo que no poder salir del país. Son dos cosas que en el ámbito de la interpretación normativa posible tienen una distancia clara y relevante del ámbito de la interpretación. Utilizar la medida de comparecencia para impedir a alguien salir del país es un fraude de etiquetas, es una medida de carácter ilegal. Si yo sostengo en el ámbito de una comparecencia restrictiva que una persona no puede salir del país y que tiene que pedir permiso para salir del país, estoy llamándole al ratón gato, es lo que estoy haciendo, estoy decretando una medida de impedimento de salida. No estoy decretando una medida de comparecencia. Lo que importa en las medidas cautelares es la injerencia en el derecho fundamental y cómo es que esa injerencia se dispone vía de resolución judicial, no cuál es el título o el nomen juris que utilizas para describir lo que estás haciendo. Y eso es algo que tiene que adquirir importancia para que entendamos que esta lectura, que de hecho el profesor César Martín la tenía en algún texto que entiendo después cambió de opinión, de que estamos frente a una duplicidad de medidas en el sentido de que regulan lo mismo, no es cierto, no regulan lo mismo. Yo lo que debería
establecer, controlar, la obligación que tengo que controlar en la medida de comparecencia, no ausentarse del lugar del domicilio, es que una persona no se mude sin avisarle al juzgado. Que una persona no se vaya, si una persona se va 10 días de viaje no pasa nada. ¿Qué pasa si se va un mes y medio y tiene que firmar cada 30 días? Estamos frente a supuestos claros de ausencia que hay que regular en el esquema específico. Y finalmente, también quería hacer una revisión rápida de cuestiones que me plantean dudas respecto del impedimento de salida del país. Decía yo que me ha gustado mucho esta resolución que recién hoy he podido leer con calma, que hace una muy buena descripción del impedimento de salida tal y como está regulado en el Código Procesal Penal. Pero así como somos o soy, no le voy a echar la culpa a los demás, así como que soy crítico del uso de la prisión preventiva en el tiempo y soy crítico de la regulación de la comparecencia restrictiva, por ejemplo, en materia de caución, esta norma está mal hecha. O sea, a esa persona que está planteando el proyecto del cambio de la prisión preventiva poniendo proporcional para solucionar todos nuestros males, doctor Saguanay, digamos lo que modifique esta. La medida de impedimento de salida históricamente es una medida alternativa de protección del proceso en su característica fundamental, que es la fuga. Es decir, no hay nada que converse mejor que el impedimento de salida y la fuga. Oye, no quiero que te fugues, no salgas del país. El impedimento de salida históricamente ha sido eso, una medida alternativa a la prisión preventiva destinada fundamental y esencialmente a proteger al proceso de la fuga del imputado. Y la fuga del imputado tiene que ver fundamentalmente con la vertiente de las medidas cautelares que lo pretende es el aseguramiento de la pena, más que desarrollo del proceso. Cuando leo estas cosas que he leído ahora, yo digo, habíamos avanzado tanto, Dios mío. Habíamos entendido incluso vía resolución administrativa que no se podía obligar a alguien a estar yendo a una declaración, porque si la gente no quiere declarar, no va si quiere declarar. Habíamos entendido por fin, desde la perspectiva del proceso acusatorio, que tanto nos gusta repetir, acusatorio adversarial, que la carga de la prueba se sostiene en la fiscalía y que uno no tiene que colaborar con su propia condena. Y me van a disculpar, pero hemos regresado al siglo XVIII. Usted no ha entregado los papeles, usted no ha venido a declarar. Usted, hay una resolución que sostiene, y ustedes lo saben, usted no nos ha dado el teléfono de un testigo. Un imputado tiene que contribuir a su condena. Si no contribuye a su condena, va preso. ¿Se dan cuenta el argumento irracional, ilógico, inconductual que es ese? No, te vas preso porque no has contribuido a tu condena. Da lo que parece ser la respuesta natural es, bueno, ya daba igual, ¿no? Y yo sé que esto es impopular, yo soy impopular, toda mi vida he sido impopular, me voy a morir impopular. Es impopular, pero así funciona el sistema de justicia en países desarrollados y nosotros, si no somos uno, pretendemos ser. El castigo procesal al imputado por no contribuir a su propia condena rompe, no le llamen esto adversarial, es una broma. Yo hace mucho tiempo sostengo que el Código Procesal Penal en muchos aspectos está fracasando de forma seria. Entonces, ¿qué planteamiento de la perspectiva legal, mientras tenga tiempo voy a los jurisprudenciales, pero la perspectiva legal, qué planteamientos hay que hacer respecto al impedimento de salida? Desde luego, la lectura que han hecho varios de ustedes me parece la lectura correcta, pero es la lectura político-criminalmente no es la regulación correcta, ¿no? Lo que dice es, cuando durante la investigación de un delito sancionado con una pena de libertad mayor de 3 años resulta indispensable para la indicación de la verdad. Y la interpretación correcta que se ha hecho de este artículo es que promueve una figura que se mueve entre lo cautelar, peligro de obstaculización, ¿no es cierto?, y como lo que se conoce como una medida restrictiva en el ámbito de la investigación, medida restrictiva para la búsqueda de la verdad, como la define el doctor San Martín. Una medida restrictiva de derechos que tiene un propósito de acto de investigación no cautelar. Pues bien, si esto es así, hay que acudir a una también interpretación por ubicación de la norma de la perspectiva sistemática. Es decir, está bastante claro
bastante claro que estamos frente a una norma que, si fuera una medida restrictiva en el ámbito de la búsqueda de información, es una medida que no tendría que estar en el ámbito de la medida de coerción, que son las medidas cautelares. No cautelan el proceso, deberían estar en la fase de actos de investigación, en el desarrollo de actos especiales de investigación o de medidas vinculadas a la búsqueda de información. Esta es una norma mal redactada, punto. Lo que tendría que haber dicho la norma es que se aplicará el impedimento de salida para evitar el peligro de fuga, y se acababa este problema absurdo en el que tenemos que encontrar el acto de investigación en el que participa el imputado, que, como ustedes comprenderán, bienvenidos nuevamente a la Santa Inquisición, va a volver a ser algo así como que diga la verdad, entre los documentos que le incriminen, etc. Esta es una de las normas cuya propuesta deberíamos cambiar, porque es cierto que los órganos jurisdiccionales acuden mucho al impedimento de salida como una auténtica alternativa a la prisión preventiva. Si el impedimento de salida tiene que ser una alternativa a la prisión preventiva, ¿cómo es que vamos a aplicarla como alternativa cuando es una medida que promueve la búsqueda la búsqueda de información y no la protección del proceso, que es lo que promueve la prisión preventiva? Si yo les dijera que la prisión preventiva se tiene que aplicar cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad, el doctor Celis me diría que estoy loco, que he retrocedido 3 siglos, que la prisión preventiva, las que se regulaban así, como la antigua prisión provisional española, que fue modificada por decisión constitucional, ¿no? Efecto futuro, alarma social, ¿no? Las medidas cautelares no sirven para buscar la verdad, sirven para proteger un normal funcionamiento del proceso. Lo demás es instrumentalizar la medida de restricción de derechos fundamentales. Si quieren recordar una medida de restricción de derechos fundamentales que se instrumentalizaba para encontrar la verdad, les puedo encontrar una que es muy famosa, se llama la tortura, la Inquisición. Y si alguien ya lo ha olvidado, tanto que nos hemos repetido el verso de lo adversarial y lo acusatorio, esa Inquisición es la que le dio nombre a ese código del 40 que tanto detestan, que se llama el Inquisitivo. Y en el código 40 no hacíamos esto. Tampoco le dábamos a la gente condición de testigos para que la investigación corra, pero el plazo no, ¿no? Entonces hay que empezarnos a plantear no lo que nos han vendido de este código, sino lo que estamos haciendo de este código. Y esto lo he sostenido ya, no en esta sede, en la anterior, pero por la misma invitación, que hay que empezar a plantearnos que el código se modifica, que no nos va a pasar nada si modificamos el código, que no vamos a dejar ir al mundial si modificamos el código. Este fue un proyecto correcto, es un código correcto, y la experiencia, sobre todo la de ustedes, la de los abogados también ayuda, pero la de ustedes tiene que arribar a mesas de consenso en las que propongamos modificaciones que van a hacer mejor el trabajo de todos. Uno de ellos, sin duda, que el impedimento de salida diga lo mismo que la prisión preventiva. Una medida proporcional que cumpla los mismos propósitos: proteger al proceso del peligro de fuga y eventualmente la obstaculización de la verdad, que debería ser su naturaleza subsidiaria, porque el imputado no tiene que contribuir a su condena. Es bastante discutible, y eso tenemos que discutir en otra oportunidad, si yo puedo obligar a alguien a presentar documentación que lo incrimina. Y lo que es peor, si puedo obligar a alguien a que vaya a prisión porque no entregó la documentación que lo incrimina. Eso es un Estado liberal, y nosotros nos insertamos en un Estado liberal, en un Estado que promueve un sistema de justicia para los hombres, y que promueve un sistema de justicia donde sea la Fiscalía la que acredite en base a elementos de prueba quién es el responsable, no el propio imputado, porque eso nos reconduce al sistema inquisitivo. Entonces, sí creo que en el estado actual o realizamos una interpretación sui generis del impedimento de salida, y las hay muchas, y yo se las puedo enseñar, ¿no? Personas que no miran lo que dice la norma y dicen, vamos, esto siempre fue una medida cautelar, tratémosla como tal, o modificamos la norma. A mí me resulta indispensable. Como me resulta indispensable, y con esto acabo mi parte dogmática para pasar en lo poco que me queda en la jurisprudencia, como también creo que resulta indispensable discutir mejores y más alternativas en la comparecencia. La comparecencia, lamentablemente, históricamente en el Perú, más allá de la discusión de vigilancia electrónica, a la que no voy a arribar hoy porque es mucho más compleja,
creo que requiere de la vigilancia electrónica y otros elementos que la hagan una medida que requiere o que pueda ser mejor utilizada. Si nosotros analizamos las reglas, las restricciones que impone el 288, vamos a ver reglas que pueden versar de tiempos inmemoriales y escasamente utilizadas por los órganos jurisdiccionales, aunque me atrevería a decir que nunca utilizadas. Me gustaría saber cuándo alguien ha utilizado la obligación de someterse a la vigilancia de otra persona, ¿no es cierto? Y si esto al día de hoy lo podemos hacer a través de un sistema que genere que tenga sus propios recursos o a través de instituciones que puedan velar por ese control. Es materialmente imposible seguir sosteniendo que los jueces se pueden encargar de implementar un modelo de control de imputados. Es materialmente imposible pensar en una comparecencia con restricciones que funcione en la práctica si esa comparecencia con restricciones no opera de la base de una lógica elemental vinculada al presupuesto y al presupuesto que tenemos como sociedad para implementar detenciones domiciliarias. Hay que dejar de pensar y escribir normas que digan costo-beneficio, ningún costo para el Estado, pues eso no es verdad. Hay que empezar a saber y pensar a saber si podemos tener, así como tenemos funcionarios del INPE, funcionarios y agentes judiciales encargados del control de las personas sometidas a comparecencia restrictiva, de pensar si pueden haber instituciones que, previo pago probablemente del imputado, hay que evaluar opciones, cumplan con la figura de la vigilancia en un sentido como funciona ahora, donde además hay tecnología y un conjunto de presupuestos que nos permiten comunicación inmediata y nos permiten un control de la persona. Hay que empezar a crear líneas de denuncia vinculadas a la violación de estas obligaciones. Hay que empezar a crear sistemas que nos permitan preservar el alejamiento de las personas cuando eso contribuye a la perspectiva de neutralizar el peligro de obstaculización probatoria. Hay que pensar más y mejor en implementar a esta norma de mayores opciones, pero también de contender y comprender que esta norma requiere un mayor desarrollo que la vigilancia electrónica, que es una muy buena opción, pero que, asumámoslo, es costosa. Como la detención domiciliaria, que es una muy buena alternativa a la prisión preventiva, pero es costosa. Y hay que entender que lamentablemente como ente estatal, el encargado de perseguir el delito y el encargado de fijar la norma, la medida pertinente para el caso específico, tiene que tener un presupuesto. Y hay que hacer entender a quienes hoy en día están preocupados, como no estaban antes, por la utilización de la prisión preventiva, entender que esto es también problema de una implementación del sistema. Que entiendo que se hayan dado cuenta que ahora hay un problema, pero este problema tiene años en el Perú. Somos, y esto hay que decirlo, el tercer o cuarto país en Latinoamérica en la utilización de la prisión preventiva, y no es algo de lo que debamos estar orgullosos. Pero también es cierto que si no planteamos serias alternativas y alternativas correctamente implementadas, vamos a situarnos en un ámbito donde vamos a abusar de aquella medida que nos da mayor seguridad, porque lo que tenemos que darle al proceso es seguridad. Entonces, yo creo que hay que poner en perspectiva eso. He revisado algunas resoluciones, las voy a mirar muy rápido, he realizado algunos apuntes que me parece fundamental revisar en este ambiente, porque me parece que es una forma de intentar bajar al llano desde la perspectiva de lo que acabamos de ver. Decía que me parece y me ha parecido muy interesante. Voy a citar las personas en los casos porque ya lo demás me parece una hipocresía que no conduce a ningún lado. Ya nadie se acuerda cuál es el caso número 204-218. Voy a decir que este es el caso de Abel Concha y ya está. No voy a hacer una afirmación sobre el caso, sino simplemente sobre la resolución judicial. Creo que además tenemos que entrar a ese tipo de discusiones que ya dejen de ser hipócritas y que simplemente respetando la dignidad de las personas podamos emitir comentarios respecto de resoluciones. Me ha llamado mucho la atención esta resolución. Es una resolución vinculada a la cesación de la prisión preventiva. No tengo el tiempo para hablar de la cesación de la prisión preventiva, pero la cesación de la prisión preventiva es fundamental en nuestro análisis. Es decir, yo soy un defensor del sistema de justicia y pueden hablar con todos los jueces que me conocen, yo no me llamo amigo de ningún juez, nunca lo he hecho, pero mantengo un nivel de respeto y cercanía intelectual y profesional, nunca he pedido nada ni lo voy a hacer, porque eso sería
haber realizado una carrera como la que he hecho para la nada, pero soy un defensor de que el sistema de justicia actúa como puede y que lo está haciendo bien. Igual soy un defensor de la fiscalía, más allá de que más de una vez me haya tocado perder, esa es otra cuestión. Pero yo creo que un dato fundamental está vinculado a analizar ciertas pautas de entendimiento en cuanto a la mejor comunicación que tiene el Poder Judicial, que son las resoluciones judiciales. A mí me llama mucho la atención, yo he revisado unas 50 resoluciones dedicadas a medidas cautelares ahora. Me gustaría revisar más, lo voy a hacer, además estoy generando, esto es lo que espero sea mi nuevo libro. Pero, primero, las pautas de resolución de casos en materia de medidas cautelares son distintas, son tan distintas que luego entiendo por qué a los abogados nos andan gritando todo el día. No, porque yo le juro, yo litigo hace muchísimo tiempo en mi vida, esto se ha vuelto un nido. Se lo digo con toda sinceridad. Ya uno va como abogado asustado de que le vayan a gritar, ¿no? Yo la otra vez vi que un fiscal pidió, hace 2 días, salió en Justicia TV, un fiscal pidió la revocatoria porque no se había pagado la caución y sí se había pagado, ¿no? Ya, eso nos pasa a unos abogados, si sale meme, video, se burlan de nosotros, se vuelven a burlar, nos ponen abogado burro, nos ponen que nos hemos comprado el título, pasa un fiscal y no pasa nada. Es parte de los errores que se cometen porque tienen carga procesal. Ellos tienen carga procesal, nosotros cuidamos carneros, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. Si lo mismo le hubiera sucedido a un abogado, la no verificación mínima de un dato esencial para pedir la prisión de alguien, hubiéramos muerto en el sistema. Se hubieran burlado de nosotros, yo no hubiera vuelto acá, me hubiera puesto la máscara de Batman para venir a la siguiente audiencia. Pero la fiscal se fue contenta, dijo, no, perdón, me he equivocado, y caminó. Me llama la atención. Me llama severamente la atención. Eso tiene un proceso funcional, hay queja, algo le tiene que pasar a alguien. No, se caminó, se fue, dijo, no, me equivoqué, yo después no me avisas, ¿no? A un abogado le pasa eso y lo destrozan. Entonces, sí, una de las cosas que tenemos que hacer es plantear, además, esto, la justicia es una cuestión de la sociedad civil, no es una cuestión de ustedes o nuestra o del imputado, es una cuestión en la que hay que generar ciertos niveles de consenso. Y hay que generar consensos de cuáles son las reglas de una audiencia. Básicos. Si se necesita un reglamento, hay que generar un reglamento, si hay que cambiar el código procesal, lo hay que cambiar. Hay salas que establecen cuál es la materia impugnatoria de manera impecable, hay salas que no lo hacen, ¿no es cierto? Hay salas que permiten hablar 1 hora, hay salas que permiten hablar 5 minutos, hay salas que te dicen que todos los imputados van a hablar el mismo tiempo que la fiscalía, bajo una regla matemática que no la entiendo. La otra es el doctor Reaño, que creo que algo sabe de esto, ¿no es cierto? Y tiene una carrera, una trayectoria, dijo, pero yo no coordino con ellos. No, pero y la juez, yo no me voy a decir, decía, no, es un dato fáctico, claro. Yo le digo, claro, los datos son siempre fácticos, pero ¿por qué tengo que compartir mi tiempo con ellos? Y no, eso es lo que están haciendo. Yo eso lo sometería a debate, ¿no? O sea, ahí la respuesta siempre es, no quieres tener a 4 personas que hablen igual que tú, renuncia a una. Pues. O sea, resulta que tenemos que partir en 2 la sala y tiene que hablar de este lado la misma que esto. Eso no existe en una parte del mundo. Hay que empezar a pensar por qué hacemos cosas tan distintas al resto del mundo. El proceso penal no se inventó ayer. Y de pronto hay una regla que hemos instaurado, la regla de que la fiscalía habla lo mismo que la defensa. ¿Quién es la defensa? Levante la mano la defensa, 84. Es imposible. No resiste el menor análisis. Y a mí me ha pasado en casos en que el fiscal solo habla de mi caso y los otros 83 están atrás jugando con el celular. Y claro, habría que analizar no cuánto habló la fiscal y cuánto habló la defensa, habría que analizar cuánto habló de mi caso. Entonces, una primera cuestión que tendría que ver, que tiene que ver mucho con este caso, es la necesidad de que establezcamos consensos mínimos en torno al debate, porque está claro que un debate no puede durar 12 horas, no cumple ningún propósito. Y está claro también que las resoluciones tienen que seguir ciertos planteamientos mínimos, porque está claro, por ejemplo, lo conversamos con el doctor Saguanay, que hay un conjunto de datos que se incorporan a la resolución a las que yo no encuentro mucho sentido. Que a estas alturas de la vida la resolución tenga una introducción respecto de qué es el recurso de apelación, por ejemplo, ¿no? Quantum devolutum, tatum appellatum, ¿no? Y esta historia que se repite como un margen
como un copy-paste constantemente de resoluciones de apelación, yo, sinceramente, mi recomendación es para afuera eso. Empecemos a plantear el problema de la resolución a resolver. Dediquémosle más tiempo y más esfuerzos al real problema. Salvo, claro, que alguien plantee que hay una violación en el contexto del objeto de la impugnación. Pero este es un caso que me parece sumamente importante porque plantea algunos temas que yo desde la lectura, desde la primera ejecución de mi tesis ya me planteaba y que creo que son datos en los que hay que comprender. Este caso plantea, un dato que no solo lo plantea este caso, pero lo tomo como ejemplo, plantea que en el ámbito de la cesación de la prisión preventiva, que es un caso fundamental porque requiere nuevos elementos, ¿no? Y a esos nuevos elementos históricamente le hemos dado muchas interpretaciones. Es decir, yo puedo pedir que cese la prisión preventiva cuando han variado las circunstancias y la norma pide nuevos elementos de convicción. Yo siempre digo que esa norma es superable por el 255. El 255, regulación general, dice que la medida es revocable y modificable siempre y establece una variabilidad de oro. Por lo tanto, fijar la regla de nuevos elementos es algo que tenemos que estudiar automáticamente, porque además un nuevo elemento puede ser el tiempo. Han pasado 6 meses, sigo preso y ya se actuaron los actos de investigación. Y yo fui detenido por el doctor Saguanay, se metió a prisión preventiva por el doctor Saguanay por obstaculación a actividad probatoria. ¿Hay actividad probatoria hoy? A ver, ¿cuáles son sus nuevos elementos? Mi nuevo elemento es el calendario, señor. Voy 9 meses detenido. Mi nuevo elemento son los actos que ha actuado la Fiscalía. Son los actos de investigación que ha realizado la Fiscalía durante el tiempo. Si ya está completa, ¿por qué obstaculizo? Esto lo trabaja mucho el profesor Asensio Mellado. La lógica de la obstaculización tiene una directa relación con aquellos actos de investigación en trámite y que por lo tanto frente a la ausencia de actos de investigación en trámite hay ausencia de peligro de obstaculización. El peligro de fuga es otra cuestión. Por lo tanto, me llama la atención, poderosamente la atención en este caso, porque hay varias cosas que se plantean. Una primera es, y lo voy a simplificar, si alguien conoce el caso mejor que yo, seguramente me equivoco, simplemente lo estoy utilizando como ejemplo, no es una crítica a nadie. Lo que se sostiene es que en una autodefensa, porque más creo que es fiscal actualmente, fue juez, como abogado ejerce una autodefensa, no plantea cuáles son los nuevos elementos de comisión, no los desarrolla en audiencia, es una primera cuestión. Y que al no haberlos desarrollado en audiencia esos elementos de comisión no se cumple con una premisa de la norma. La premisa de que solo se puede cesar la prisión preventiva sobre la base de una nueva situación. Por lo tanto, acude a lo que en esencia es el derecho de contradicción, la interpretación del derecho de contradicción. Dice, oiga, usted no ha desarrollado los elementos, solo han presentado medios de prueba que eran actos de investigación de la propia investigación. Es interesante cómo lo resuelve el juez supremo en este caso, porque el juez supremo lo que dice es que a pesar de que el abogado, autoabogado en este caso el imputado, no desarrolla cuáles son las consecuencias que se derivan de esos nuevos elementos de comisión aportados a la audiencia, estamos en un escenario en el que los va a evaluar y los evalúa. Primera cuestión, evaluar fuera del contradictorio. Esta es una discusión que ya tengo eterna ya. Siempre la pierdo, la voy a volver a perder hoy. Yo sí creo que se puede evaluar fuera del contradictorio en una medida cautelar que discute derecho de naturaleza fundamental. Es decir, yo sí creo que el juez supremo, el juez superior, el juez de la investigación preparatoria es y solamente es en este caso y fundamentalmente en este caso es un juez de garantías. Yo creo que regir el principio rogatorio de dualidad, principio acusatorio en sentido estricto a la aplicación de una medida cautelar o a la discusión vinculada a una libertad o restricción de libertad provisional es un error. Yo creo que hay que llevar al juicio oral las cuestiones que tienen que ver con el principio acusatorio nítidamente entendido, que además no se había afectado, como ustedes saben, por iuria no curia, pero trasladar esa discusión y totalizar esa discusión es un error grave, como lo es igual de grave que en este tipo de contextos no se permita al juez activo que yo tanto defiendo. Y yo sé que también esto no es popular y que acá tenemos una repetición in extremis de un proceso adversarial que no es adversarial y esa discusión no va a entrar ahora. Pero me parece correcto. Están los medios de prueba, esa es otra relación, lo hubiéramos oído entrar ya en otro tiempo. Son prueba. La prueba no es lo que ustedes quieren que sea, la prueba es lo que es en el mundo, no en el código.
Carneluti en su momento, en una dogmática procesal ya superada además, y los códigos procesales en otro, regularon una ficción. Esa ficción era llamarle prueba la del plenario juicio oral, ¿no es cierto?, para distinguirla de la prueba que actúas en un proceso como el cautelar, porque en ese sentido te crea una regla procesal clara, que esa prueba no puede ser utilizada en el juicio oral. Entonces, en un lenguaje formal, formalísimo, es correcto decir que para efectos de nuestro código procesal, de ese lenguaje absurdo que hemos inventado los abogados, no es prueba, pero solo para esos efectos sirve. Desde una perspectiva del conocimiento, y yo en serio se los digo, no sé si acá hay alguien, no me importa, esto trata de ser lo más constructivo, se ve mal que estén corrigiendo a la gente diciendo que no son pruebas, son elementos de convicción, porque los elementos de convicción jurídicamente no existen. No hay una sola regulación de los elementos de convicción en la dogmática ni en la teoría del derecho. Los elementos de convicción es una frase que utilizaron los redactores de este código para distinguir, pero eso es prueba. Prueba es cualquier fuente de información que se traslada a un proceso a través de un mecanismo procesal, se debate en un proceso y brinda información. Para yo saber que hay una alta probabilidad de condena, que necesito una cosa que en el mundo, no olvides el derecho, en el mundo se llama prueba. Y para saber que alguien constituye un peligro para el proceso necesito prueba. Y para saber que alguien puede obstaculizar un proceso que necesito, prueba. Se llama prueba. Seguir corrigiendo a los abogados y a los fiscales también, por cierto, respecto de usted no entiende que son pruebas, ese es un lenguaje formal, ok, se puede usar, pero siempre en la medida que entendamos que eso no es una definición conceptual, es simplemente una regla procesal que evita que lo que se discute en esta audiencia sea trasladado al plenario. Hay una gran distancia en decir que algo no es prueba judicial, no es prueba del juicio oral, con decir que algo no es prueba. Uno revela un lenguaje formal que necesita esclarecer la diferencia de dónde se actúa qué y cuáles son los objetivos de las pruebas. Lo otro representa un desconocimiento en materia empírica básica grave. Es decir, ¿cómo yo estoy llegando a la conclusión de que alguien se tiene que ir a prisión provisional porque existe una alta probabilidad de condena y porque representa un peligro de fuga, y eso no lo he probado en términos de lo que un proceso cautelar refiere? Eso es algo que no puedo, es algo que no puedo defender desde la perspectiva de la legalidad. Por lo tanto, salvando esta cuestión, estoy de acuerdo, y Diana no me mates, ya voy a acabar, estoy de acuerdo con la discusión, estoy de acuerdo con que en la discusión se plantee que se puede, o que un juez puede ir más allá, incluso del contradictorio, en la medida en que este era un caso donde se había presentado los elementos de convicción pero no se habían oralizado. Discutible, ¿eh? No lo compro así nomás, el doctor Celi me está mirando con cara de cómo has cambiado pelona, pero me parece que, yo estoy de acuerdo con esto, me parece que es debatible, me parece que es una posición interesante. La otra con la que tengo más dudas es con la exigencia al imputado abogado, en este caso todo junto, de haber trasladado los nuevos elementos de convicción a la Fiscalía. Y alegar, como lo hace esta resolución, que el no traslado de esos nuevos elementos de convicción supone una afectación al derecho de defensa de la Fiscalía. Ahí tengo más problemas, y no es primera vez que lo veo. Sostener que la no traslación de unos actos de investigación que obran en el expediente, en la carpeta fiscal, afecta al derecho de defensa de la Fiscalía, me parece cuando menos un formalismo innecesario. Seguramente este caso tendría otras situaciones que no conozco, pero no estamos hablando de nuevos actos a incorporar o actos incorporados en audiencia. Estamos hablando de la cita de declaraciones que pertenecen a la carpeta fiscal. El fiscal, como ustedes bien saben, es un órgano unitario, jerárquico, indivisible, y por lo tanto, si yo planteo una cesación de la prisión preventiva sobre la base de actos que obran en la carpeta fiscal, lo mínimo que pueden hacer es pedírselos entre ellos o revisar la carpeta. Este tipo de formalismo de construir una audiencia como prefabricada, en lo que en la audiencia, o hay que llegar a esa audiencia con elementos como si la carpeta fiscal no existiera o estuviera divorciada, me parece que no tiene sentido. La Fiscalía es la que tiene la carpeta fiscal 24/7. Y me parece que eso es algo que también, acudir a esos formalismos en la restricción. Es cierto que la resolución también concluye de que los nuevos elementos no cambiaban la situación. Es decir, es bien curioso, dice, usted los ha presentado, no los ha oralizado, no los ha trasladado, pero tampoco sirven para nada. Dice todo esto, que habría que pensar si es necesario, probablemente lo podría haber resuelto en la primera premisa, pero es interesante ver cómo este razonamiento es un razonamiento respecto al cual tenemos que discutir.
Esa era una discusión que me parecía interesante y sobre la que voy a correr rápidamente. El otro caso sobre el que también voy a hablar abiertamente, las críticas a las resoluciones judiciales, es una cosa que tenemos que alentar con nombre propio. Yo ya lo demás me parece que no funciona. Es el caso de Mar Vito, es el caso del impedimento de salida. En el ámbito de este impedimento de salida ya he planteado un poco la problemática. Esta resolución, que me parece muy correcta y muy bien estructurada, yo creo que hay que acudir muchísimo a la forma también. La forma es un gran ayudante para entender mejor y las resoluciones tienen que comunicar. Se llega a una conclusión que yo creo que es válida, que es una conclusión que está estrechamente vinculada al hecho de que lamentablemente, voy a decirlo de la perspectiva de ley referenda, el impedimento de salida es una suerte de medida precautelar asignada en un ámbito de protección de la realización de actos de investigación. Creo que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que plantear al Congreso una modificación de esta norma. Creo que el impedimento de salida tiene que ser una medida alternativa pura y dura a la prisión preventiva, y creo que la búsqueda y restricción de derechos, las medidas procesales vinculadas a la búsqueda y restricción de derechos con el propósito de completar el objeto de la investigación tienen que estar en el capítulo de búsqueda y restricción de derechos propios de las medidas especiales vinculadas a los actos de investigación. Y creo, y de hecho lo he sostenido en mi tesis doctoral, que el impedimento de salida de testigos, por ejemplo, no debería estar en el ámbito de las medidas de coerción, mal llamadas de coerción, debería ser cautelares. Debería estar también en la búsqueda de restricción de derechos. Es decir, o esta medida se equivocó de sitio, o esta medida tiene que tener un hermano en otro sitio. Y tiene que haber el impedimento de salida cautelar y el impedimento de salida vinculado a la búsqueda de restricción de derechos. Y encuentro sumamente discutible que impidamos a alguien salir del país para palparlo. Encuentro sumamente discutible que obliguemos a alguien a que se quede para entregar información. Encuentro sumamente discutible que podamos trabajar esa medida, podemos discutirlo luego. Pero tendría que estar en el lugar que tiene que estar. Los lugares no son determinantes en la interpretación por sistemática de ubicación no es determinante, pero te da cierta lógica coherencia. Y eso me parece sumamente importante. Pero también me parece sumamente importante un conjunto de datos que desarrolla esta resolución en el ámbito del peligro procesal, porque creo que hace algo que es correcto, y es utilizar los mismos valores de la prisión preventiva que son trasladables, en este caso al impedimento de salida. El entender y comprender que no es cierto aquello de que la prisión preventiva requiere presupuestos y lo demás requiere verso, que es algo en lo que caemos muy frecuentemente en el ámbito de las medidas cautelares. Yo rehuyo un poco aquella casación que establece lo de sospecha plausible, razonable, ¿no? Me parece un poco curioso, porque no habría que preguntar cuántas calificaciones tiene, sino cómo llegan a la conclusión de que esas son la calificación para el caso concreto. Esta es una crítica que siempre hace Asensio. Por ejemplo, cuando yo escribí mi tesis de alta probabilidad, dice lindo. Cuando dices alta probabilidad suena lindo, pero no sabes ni lo que es, ¿no? Y eso es algo que habría que establecer. No tenemos una historia procesal de desarrollo de estándar de prueba, ni el estándar de prueba, y miren cómo que es prueba, cómo queda claro que es prueba, ni el estándar de prueba en la condena, ni desde luego un estándar de prueba que también es vinculable y utilizable en el ámbito de las medidas cautelares. Desde esa perspectiva, sí, trabajamos con criterios de sospecha bastante, sospecha razonable, sospecha plausible o como se llame, pero lo hacemos, reconozcámoslo, siguiendo a Laudan con una naturaleza intuitiva grave. Y probablemente tendremos que trabajar más en los criterios de cuál es ese estándar que requerimos para cada uno, pero podemos reconocer amablemente que hay un estándar probatorio, por cierto, en la comparecencia, en el impedimento de salida, que no está en la prisión preventiva. La prisión preventiva, San Martín, quien habla, y creo que toda la doctrina procesal nacional siempre la ha establecido como una alta probabilidad. No se exige lo mismo en la comparecencia por razones obvias que tienen que ver con la limitación de derechos fundamentales. Pero un dato que recoge esta resolución, además con una muy buena explicación, es que eso no significa que no haya presupuesto, sino significa que el presupuesto tiene un nivel de exigencia distinto y que hay que hacer un desarrollo en lo que San Martín denomina el fumus comissi delicti, que es necesario y que yo honestamente no lo veo. Hay veces que incluso hay resoluciones que, como resultaba tan obvio el pedido de prisión preventiva y te he debido lanzar el pedido de prisión preventiva, te pongo comparecencia con restricciones sin motivación.
¿no? No procede la prisión preventiva, entonces le pongo comparecencia de restricción. Sí, claro, uno defensa del imputado no va a apelar eso, ¿no? Abraza al juez y ahí queda una resolución absoluta, con una motivación absolutamente absurda, que yo creo que habría que trabajar. Otro dato interesante de esta resolución tiene que ver con el criterio vinculado a la noción de arraigo. Se suele decir que el arraigo tiene tres componentes: el laboral, el familiar y el personal. Yo le sumo otro, que es las facilidades para abandonar el país. Cuando la norma regula en un mismo acápite, estoy hablando del artículo 269, todos esos conceptos se está regulando un arraigo global. Y el arraigo global exige evaluar dentro de todo ese componente a las facilidades para abandonar el país. Creo que eso es lo que dice esta resolución. Probablemente los que la redactaron lo pueden decir mucho mejor que yo, pero me parece que esa es una resolución inteligente en ese aspecto, porque da la sensación de que hay demasiadas resoluciones en este país que creen que las facilidades para abandonar el país son una suerte de visa para un sueño. Es decir, las sacan del arraigo y dicen, no, hay facilidades para abandonar el país. Por lo tanto, tienes plata, tienes pasaporte, te mato, acá te mato, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una evaluación aislada. Y ya no estoy diciendo aislada respecto de las otras causales, estoy diciendo aislada respecto de su propia causal. Consejo, muy humildemente, las facilidades para abandonar el país evalúenla dentro del arraigo. No evalúenla como si fuera un elemento externo al arraigo, porque ese sencillo dato metodológico afecta mucho la percepción. ¿Qué pasa si una persona tiene familia, que es el caso, que tiene casa, ¿no? Y además, el dato que ya lo ha dicho la Corte Suprema hasta el agotamiento, pero parece que no basta y que hay que ponerlo con un altavoz. Va y viene, ¿no? Y ese es un dato que también me parece sumamente importante analizar desde una perspectiva de ya empezar a limpiar un argumento que se está utilizando mucho y que cae siempre. Consejo, jueces de primera instancia, párenla con un argumento que se estrella contra una pared una y otra vez. No es, iba a decir inteligente y no es el término, no es correcto o no es una buena opción seguir insistiendo en una interpretación normativa de la prisión preventiva sobre la base de la ejecución o la interpretación de situaciones que ha sido triple o cuádruplemente corregida por el superior y por la Corte Suprema. El caso de las facilidades para abandonar el país, el hecho de ha viajado mucho, se ha dicho 8 veces y se sigue usando. Es decir, es el camino seguro a la derrota. Lo usas y te lo van a revocar, por lo menos parcialmente, aunque la medida se mantenga, que también lo he visto. Entonces creo que ese es un dato que esta resolución me aporta y me parece interesante. Otro dato que aporta esta resolución, que también me parece interesante y que es tanto aplicable a la prisión preventiva como a cualquier otra medida cautelar, se evalúa el caso específico y concreto. Las medidas cautelares son personalísimas en su ejecución de prisión preventiva y en su ejecución de cualquier medida alternativa a la prisión preventiva. Por lo tanto, no puedo atribuirle al imputado conductas que no dependan de sí mismo, que no representen un peligro para la persona. Esto es algo que yo lo he dicho desde la regulación de mi tesis doctoral y en lo que pretendo insistir. Finalmente, el caso Kuczynski, un caso con el que yo alguna vez he estado relacionado, pero insisto, esto es un evento académico, lo voy a mantener dentro del evento académico, no tengo ninguna posición personal, por lo menos no ahora, por lo menos no acá. Yo creo que hay varios datos que me parece interesante analizar en el ámbito de la detención domiciliaria. Creo que ya los expliqué. Negarle a alguien la detención domiciliaria porque existe un numeral 2 que me permite no aplicárselo no es una argumentación. La argumentación requiere una argumentación reforzada de la perspectiva negativa. Es decir, lo que necesito hacer entender, y créanme, más allá de mi vinculación, tengo una vinculación con él, lo declaro expresamente, he sido su abogado, no me importa, me da igual, mi posición hubiera sido exactamente la misma. Creo que una persona de su edad y en sus circunstancias, aplicarle el numeral 2 exige una motivación que vaya más allá de creo que no es suficiente. Eso es lo que se ha denominado tantas veces en el ámbito de las medidas cautelares como una resolución con motivación estereotipada. Es decir, el numeral 2 dice que cuando no es suficiente no se puede aplicar. Por lo tanto, yo tengo que evaluar si la
detención domiciliaria va a ser suficiente. Como evalúo que no es suficiente, declaro la prisión preventiva. Eso no es una motivación, es una motivación estereotipada. Es una motivación que repite lo que dice la norma y que no exterioriza lo que estoy pensando al momento de leer esa norma, cómo es que la estoy interpretando. Es sencillo darnos cuenta de eso. Lo mismo sucede, y ustedes lo han dicho, por lo menos la sala superior de este sistema lo ha dicho en muchas ocasiones, con pertenece a una organización criminal, y como la organización criminal es una organización criminal y está contenida en el código, entonces te impongo. Eso no es una motivación. No funciona así, mucho menos en el ámbito de las medidas cautelares, ni para la prisión preventiva, ni para la detención domiciliaria, ni para una medida cautelar. Yo creo que este caso representa, por lo menos a mi modesto entender, una una importante oportunidad para revisar eso, para revisar estos criterios en virtud del cual imputamos o desarrollamos una norma sobre la base de un pensamiento oculto, que puede ser legítimo pero que no exteriorizamos en la resolución. Independiente de si la decisión es correcta o no, la decisión no está correctamente motivada. Por eso decía al inicio, el problema de las medidas cautelares no es su imposición, es la motivación de su imposición. Todos sabemos que son excepcionales, lo que pasa es que motivamos como si estuviéramos utilizando excepcionalmente en no situaciones excepcionales, y eso es lo que tenemos que revisar. Finalmente, y esto sí tiene que ver directamente con la resolución en el caso Kuczynski, en la impugnación de la detención, la prisión preventiva que se convirtió en detención domiciliaria. Esta es una resolución que, entre otros muchos aspectos, acude a tres criterios en los bases de los cuales considera peligro de fuga. Uno es no haber aportado un teléfono de un testigo. El otro es no haber entregado información documental. Y el otro es haber pedido operarse en el extranjero, a pesar de que había muy buenos doctores peruanos que podían operarlo, cosa con la que yo también coincido plenamente. Hay que tener cuidado con este tipo de motivaciones, lo digo con todo los respeto por la sala, que es una sala del sistema de corrupción de funcionarios, cuyos magistrados no voy a enumerar porque no creo que sea necesario en este acto, pero creo que hay que tener, independientemente de, voy a volver a decirlo, mi implicación en el caso, hay que tener cuidado con este tipo de motivaciones. Un imputado no está en la obligación de proveer un teléfono. No hay ninguna obligación, yo no tengo ninguna obligación de proveer un teléfono a la Fiscalía. No existe tal obligación de carácter normativo. Y es mucho, mucho más peligroso que eso establecer el peligro de fuga en virtud de el no cumplimiento de esa obligación. Ese es un dato que hay que revisar, porque yo entiendo que sean datos que pueda tener el jugador a la mano a efectos de formarse convicción respecto al caso, pero no podemos aplicar la prisión preventiva al que no nos da algo, porque eso se parece mucho a la tortura. La tortura era golpear a alguien hasta que dijera lo que le querías que te diga, y me atrevería a decir que seguramente en algunos casos funcionaba muy bien, porque a mí me doblan el brazo y echo hasta a mi mamá. Pero así no funciona el proceso penal moderno. Entonces, decirle a alguien, me vas a dar el teléfono, doctor Saguaná, y lo meto preso, no funciona. No funciona desde la partida del principio acusatorio, el derecho de defensa, el derecho a la presunción de inocencia, la no autoincriminación. La persecución a ultranza de causas en la creencia de que el que no confiesa debe morir, la hemos superado hace 1 siglo y medio, ya ni siquiera 1 siglo. Y volver a eso, si vamos a volver a aplicar prisiones preventivas bajo la consideración, la leo textualmente, peligro de estructuración, lo que corrobora un actuar poco colaborativo en el sistema de justicia. O sea, esta sala ha precisado que la naturaleza de la exhibición de documentos y su negativa a hacerlo, lo dice respecto del imputado, olvidémonos el nombre, respecto del imputado, evalúen ustedes, pueden ser considerados como circunstancias de un peligro de fuga, sino como un peligro de obstaculización, lo que corrobora un actuar poco colaborativo en el sistema de administración de justicia. En el libro
que ha constituido mi tesis doctoral y que ha sido publicado en este país y leído en más de una ocasión por los propios órganos jurisdiccionales, sostengo desde el principio que lo que se cuestiona en el ámbito del peligro de obstaculización es una faceta activa del imputado destinada a violar las reglas del juego del proceso. Es el pago a un testigo, la amenaza, el amedrentamiento, la destrucción de información, el ocultamiento de información. Y siempre he sostenido que no puedes incorporar entre ese peligro de obstaculización mi conducta neutra, la no presentación, porque eso implicaría a utilizar la prisión preventiva no como un instrumento de protección del proceso, sino como un instrumento de promoción de la búsqueda de la verdad. Y eso es inconstitucional. Nos guste o no nos guste, está muy de moda ahora perseguir a los corruptos. Yo me sumo a esa moda, me parece fantástica, pero hay que hacerlo sobre las reglas del juego democrático del derecho. Y pedir que sí, y es bien interesante, pues, que además la sala corrige algo que tenía que corregir, porque lo primero que dice es, un ratito, esto no es peligro de fuga, francamente, no era peligro de fuga, era peligro de obstaculización, el que no entrega documentos, si algo hace es obstaculizar la justicia, ¿no? Esa corrección es válida, pero luego no puedo obligar a cualquier preso, a los acusados, a los imputados, a los procesados, a que colaboren con la justicia bajo pena de cárcel. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este caso. Es exactamente lo que estamos haciendo en este caso. Si no colaboras, te vas preso. Entonces, ¿y si colaboro qué? Es lo que provoca contestar, ¿no? Es lo que los americanos llaman un lose-lose situation. Oye, colabora para estar preso o te vas preso. Un sistema de justicia no puede funcionar así. Y es exactamente como está funcionando en no pocos casos. Desde la misma perspectiva, y con esto cierro, pido ir a Estados Unidos a operarme y me dicen no. Y me meten preso porque pedí. Conducta procesal del imputado. Y si pido agua, me regalan la compañía de San Luis. Es decir, hay que tener cuidado también con ese tipo de interpretaciones circulares, ¿no? Yo estoy sujeto y quiero operarme en Estados Unidos. Primero, empezar a hacer de médicos y decir los médicos peruanos son tan buenos como los... ¿no? Yo tengo amigos que dicen que las cervezas peruanas son tan buenas como las alemanas, tengo... ¿no? Y las mujeres peruanas son más guapas que las suecas, ¿no? Entonces, es decir, uno tiene opinión sobre todo, pero el que tiene el corazón comprometido es uno, no es el que lee una resolución. Entonces, ya, pidió, ya. No, pidió y mira, pedir, fuga. Oye, pero pidió y se fue. Pidió, le negaron y se fue. No, pero de fuga, pues. Ha pensado en irse. ¿Estamos actuando correctamente así? O sea, si pedí era porque estaba acatando la decisión. Y estaba acatando la decisión sabiendo además que no la podía incumplir y que solo podíamos generar una excepción si me autorizaban. No me autorizan y me quedan. ¿Y represento un peligro de fuga? ¿No estamos exagerando la cosa? Quédate quietecito en tu casa, siéntate en la sala, ni digas que has ido a Disney o que te provocaría ir a Disney en el futuro porque también te metemos preso. Pueden acusarme, me van a acusar, se les ha puesto, como esto ahora sale, ya me están acusando, no, ha sido su abogado, me da igual, ahí está, póngale otro nombre. Hay que empezar a evaluar el contexto, el peligro procesal, el peligro de fuga desde criterios razonables. Yo siento que el problema no pasa porque no sabemos cómo funciona esto, estoy seguro que saben mucho mejor que yo cómo funciona esto la mayoría de jueces fiscales, pasa porque decidimos que tenemos que aplicar a y luego hacemos un proceso de justificación de esa decisión. Encontramos qué podríamos decir para que cuele, discúlpeme el término. Y lo que hay que hacer es empezar a invertir la figura. Invertir la figura supone tomar la decisión luego de la evaluación de todas las circunstancias del caso. Y eso parte, y con esto acabo, una premisa fundamental, que es la de evaluar con la misma seriedad que evaluamos la prisión preventiva, y está bien que se evalúe con seriedad, las medidas alternativas. Cuándo procede, cuándo no procede, cuándo son útiles y cuándo no son útiles, y cuándo pueden evitarnos una decisión que siempre debe ser incómoda para cualquier juez, que es meter preso a alguien para meterlo preso. Una decisión condenatoria es una decisión justa. Una decisión de prisión preventiva nunca es justa, nunca. Es necesaria. Es un mal necesario, como lo describía Carneluti, pero nunca justa.
y que un juez realice un acto que no es de justicia por necesidad, tiene que ser algo que responda a dos factores claves. Uno, ser muy cuidadoso, y dos, tener claro que se está protegiendo un proceso y que tenemos que exigirle al fiscal que está al frente cuál es ese proceso y dónde está ese proceso y dónde va a estar mañana ese proceso. Porque ese es otro problema del que no podemos poder hablar ahora, que podremos hablar después, pero creo que también hay un problema acá de que el grave problema de la prisión preventiva no es la prisión preventiva y su duración. Y el problema de la duración de la prisión preventiva no es su duración, la prisión preventiva es la duración del proceso. Y tenemos que empezar a volver más eficiente esa investigación, y los jueces ya no la dirigen. Entonces lo que habrá que preguntarnos, acudiendo al 255, al 259 del Código Procesal Penal, es si los jueces tienen que hacer un control de oficio de esa investigación en la que han dictado una prisión preventiva. Y yo cada día me veo más inclinado a ello. Yo sé que otra vez a los adversarialistas esto les está causando pánico. Lo que pasa es que es muy fácil que se cuestione a los jueces por una prisión preventiva que dictaron hace 25 meses, cuando los jueces no volvieron a ver esa investigación nunca más en su vida, o en esos 25 meses. Lo difícil es cuestionar a un juez que realiza un control de la investigación en la que impuso una prisión preventiva. Y hay que empezar a crear mecanismos como la cesación preventiva, como la revisión periódica de la prisión preventiva, como la revisión a pedido de parte del control de la prisión preventiva, de la necesidad constante de la prisión preventiva. Hay que empezar a entender que los jueces tienen que dictar una prisión preventiva y constituirse en garantes de que su decisión no sea utilizada para otros efectos. Y yo no sé si es algo que lo puedan decir últimamente, pero creo que hay que caminar hacia allí, porque la decisión primigenia puede y muchas veces debe cambiar, pero cuando debe cambiar a solicitud de parte es que plantea un problema estructural que creo que es el que estamos viviendo. Nada más, dispuesto a responder preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro expositor invitado por esta brillante contribución académica que ha engalanado la sesión 118. A continuación vamos a proceder a la ronda de preguntas a cargo del magistrado Raúl Caballero Laura. Buenas tardes, doctor. Muy contento de haber oído una exposición tan amplia, tan razonada y lógica en cada uno de los presupuestos que usted analiza desde las vertientes de la prisión preventiva, y sobre todo que me causa bastante impresión es el tema de la detención domiciliaria. Yo concuerdo en algunos aspectos con usted, en algunos discrepo. Concuerdo, por ejemplo, en que algunos de los requisitos que, por ejemplo, el requerimiento de prisión preventiva exige, pues, es precisamente evitar la fuga, o hay que fijarse bien en la vocal, o obstaculizar, dice, la averiguación de la verdad, ¿no? En el tema de evitar la fuga, bueno, es un tema claro, me parece, porque si el procesado fuga, pues no lo vamos a tener presente en juicio físicamente, que es lo que obviamente se requiere, ¿no? En el otro aspecto del presupuesto de la obstaculización a la averiguación de la verdad, yo creo que en este aspecto, doctor, debería considerarse que no es que se exige al investigado, pues, aportar documentos, porque es obvio y lógico que con esa exigencia de documentos puede ser que resulte su condena. Eso no se quiere, el sistema no quiere ello. Lo que nítidamente el sistema quiere es que el investigado no pueda, pues, como ya lo mencionó usted, amenazar testigos, comprarlos, amenazar peritos, o efectuar una serie de circunstancias que puedan evitar que normalmente discurra un proceso de investigación, ¿no? Habría que internalizar ese tema, que no es que se esté buscando los medios de prueba para condenar al investigado. Se está tratando de llegar a una verdad, aunque es un término muy complicado, ¿no? Siempre lo ha sido, la verdad. Pero por lo menos en la conciencia del magistrado que efectúa una decisión final, debe estar tranquila cuando ha motivado en base a los actos de prueba que resultan del juicio
y qué es lo que más se acerca a lo que razonadamente haya podido suceder, aunque nunca sepamos la verdad real, ¿no? Eso por un lado, y que debe entenderse de esta forma. La obstaculización pues debe referirse a esos temas extremos. Por lo menos lo tenemos claro. Lo mismo sucede en el requisito que se ha repetido prácticamente en la medida alternativa de detención domiciliaria, que sí debe humanamente aplicarse si es que corresponde aplicarla. No es de prima fase aplicar la prisión preventiva, porque ello afecta a una serie de circunstancias, como por ejemplo la libertad, que es el segundo valor después de la vida, un derecho fundamental. La persona necesita de estar libre para poder defenderse, para poder buscar también sus actos de investigación, según sea el caso, y poder defenderse eficazmente, diría yo, así como también lo tiene el aparato estatal, a través del señor fiscal y las posibilidades logísticas y todas, para poder imputar una causa. También debe tener ese derecho el investigado. Y en lo que corresponde a las medidas de aplicar los domicilios alternativos, por ejemplo, mi pregunta viene aquí, doctor, ¿qué hacemos si verificamos que una persona debe ser, yo me voy al extremo, ¿no?, pasible de una medida de detención domiciliaria? ¿Qué sucedería con su fuente de trabajo? No nos olvidemos que el trabajo es un derecho fundamental y cualquier medida legal tiene que estar en concordancia con los derechos fundamentales. Persona que, por ejemplo, viaja por todo el país vendiendo algún producto y quizás tenga alguna residencia establecida en alguna principal ciudad, imaginemos, del Perú, se le dispone la detención domiciliaria en una sola ciudad, prácticamente se le va a privar de sus fuentes de ingresos económicos para él y su familia. Me parece que esos aspectos deberían analizarse muy minuciosamente antes de decidir unas medidas de esta naturaleza. Y tampoco olvidar que, si bien es cierto, el Estado tiene las plenas facultades de perseguir el delito a través del Ministerio Público, pero estas facultades coercitivas del mismo tienen que ir en un margen de equilibrio frente a la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de tal forma que las decisiones pues al final sean justas. También justo el procedimiento de investigación. ¿Cree usted de que debería analizarse o emitirse algún proyecto de ley en el cual pues exija que antes de emitir una decisión legal, pues verificar que ello no coluda con algún derecho fundamental? Esa es una primera pregunta, doctor. Y la segunda sería, mencionó usted el ejemplo de que algún acto de investigación no se podía valorar en juicio, dado que no había sido sometido al contradictorio, es lo que le he entendido. Pero esa situación me parece que se podría salvar aplicando la disposición del artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Penal, en cuanto esta norma permite valorar un medio de prueba para la sentencia siempre y cuando así haya sido obtenido por un procedimiento constitucional legítimo, ¿no? Es decir, estamos hablando prácticamente de prueba ilícita o prohibida, como algunos doctrinarios lo conocen. La opinión que tengo al respecto es que, pese a esas circunstancias, si es que favorecen a un determinado acusado, tendría que aplicarse. A una interpretación que deseo aplicar en este caso es que si algún acto de prueba, algún acto de investigación no ha sido sometido al contradictorio, pero favorecería al acusado, me parece que tendríamos en la obligación de valorarlo y determinar su valor con el resto de actos de prueba para resultar una decisión justa. En la pregunta que hiciera anteriormente, doctor, que le he efectuado, que me responda. Voy a empezar por la última. Yo soy un defensor de la prueba de oficio.
lo he sido siempre. Lo que pasa es que, no sé, perdimos la batalla. No me queda muy claro qué pasó. Nos ganaron unos, yo siempre digo que ganaron unos que son procesalistas hace 3 veranos. Se instauró ese criterio brutal de que no se alineaba a la prueba de oficio, porque entiendo que si no la presenta una de las partes, la presenta el juez, pero alguien la tiene que presentar, del cielo no cae, ¿no? Yo soy un defensor, el código regula, pero el oficio lo regula en supuestos excepcionales. Y incluso me atrevo a decir que no me queda tan claro si tenemos que hablar de esta visión pro imputado que marque una pauta en la que ni siquiera creo. Yo creo en los jueces activos, aun cuando me molesta tremendamente el nido jardín que se ha vuelto esto, donde te callan, te dicen, doctor, así no es, te dan lecciones, te dicen que no es elemento que no es prueba, es elemento de convicción y un largo etcétera. Aun cuando tengo que soportar eso, me parece absolutamente válido que exista un juez activo. Lo defiendo, lo promuevo y siempre he sido un crítico de aquellos que hablan de un proceso adversarial como si el proceso adversarial, que es esencialmente el proceso manejado por los americanos, los jueces fueran unos postales pegadas en la pared, cuando cualquiera que haya ido a mirar un poco se da cuenta que no es así. Son jueces activos, son jueces que ordenan el debate, son jueces que rechazan la actuación de pruebas sin mayor sustento, son jueces que ordenan que se actúe prueba el siguiente día sin ningún problema. La prueba de oficio está incorporada al proceso civil inglés y no va a estar incorporada al proceso penal romano-germánico. Me parece que tenemos un problema de entender hacia dónde se mueve la nueva justicia, pero es una discusión que a mí no me tiene que convencer, tiene que convencer a otros defensores a muerte en este país de la absoluta neutralidad del juez. La otra pregunta estaba en el ámbito, entiendo usted que me dice que la obstaculización probatoria tiene que medirse en los términos en los que yo también he dicho que tiene que medirse. Me da la sensación que lo que usted dice es que en realidad se aplica la prisión preventiva por eso y no por otra razón. Es decir, que cuando la excepción a la detención domiciliaria no se da por el propósito de entender otra cosa que la de que si estás en tu casa puedes obstaculizar la actividad probatoria. Calculo que por ahí va la figura, porque yo no he dicho otra cosa. Yo lo que he dicho es que no hay que evitar la detención domiciliaria sobre la base de argumentos estereotipados. El concepto de obstaculización probatoria, yo coincido totalmente con usted. Lo que no coinciden son las resoluciones que he leído. O sea, no ha sido una opinión mía, ha sido la resolución. Las resoluciones dicen que hay que meter presa a la gente porque no entregó un documento el lunes pasado. La resolución dice que hay que meter presa a la gente porque se hizo operar en un hospital. Eso dice la resolución. Habría que empezar a ver cómo es que estamos tan tranquilos con ese tipo de resoluciones, que son los que después te gritan y no te dejan hablar en la audiencia. Estamos creando un sistema, cállate que te va a ir peor, ¿no? Entonces, y eso no puede existir. Yo soy un defensor de la obstaculización probatoria que usted defiende y del análisis de la obstaculización probatoria que usted defiende. Ahora, si el análisis de la utilidad de la obstaculización probatoria que usted defiende nos va a llevar a prisión a todos, ya, vámonos, chao. Aquí llegamos. Estas normas no sirven absolutamente para nada. Es decir, si potencialmente voy a establecer, porque en la mayoría se establece potencial y estereotipadamente, que todo imputado en un proceso tiene la capacidad, está en capacidad de llamar a alguien, amenazarla o pagarle para que no hable, ya, prisión preventiva para todos. Regresamos a los 90, mucha honra. Eso es lo que planteo. ¿Cuál es el caso? Porque si el planteamiento abstracto, que es el que están haciendo, y es lo que están haciendo, no me llamen acá para que diga lo que quieran escuchar, voy a decir lo que tengo que decir. Lo que están haciendo es aplicar la prisión preventiva porque la detención domiciliaria en este país tiene una historia fatal. Y porque la detención domiciliaria, y hay que decirlo alto claro, apesta la detención domiciliaria. Por casos que los que no somos tan jóvenes conocemos perfectamente. Si es así, sáquenla del código. Lo que no podemos hacer es empezar a crear una dogmática que no es dogmática, una interpretación jurisprudencial que no es interpretación jurisprudencial. Decir que como en casa uno puede afectar testigos, mejor que se vaya a prisión. Por una sencilla razón, porque estamos convirtiendo el 90 en papel. Lo que estamos diciendo es,
Sí, es verdad, el 290, numeral 1, inciso A, le viene a usted porque es mayor de 65 años, pero ¿sabe qué? En su casa puede llamar por teléfono y amenazar a Juan Pérez y decirle que mienta. Primera cuestión, ¿y en prisión no? ¿No? Ya una primera cuestión básica. Pero la segunda es, si eso se realiza en abstracto, si esa interpretación es una interpretación per se de la norma, estamos convirtiendo el 290 en papel. Y yo sí creo que han convertido el 290 en papel. O sea, hay una persona que tenía, la única persona a la que le ha aplicado el Poder Judicial una detención domiciliaria en los últimos meses estaba muriendo. Eso es lo que decía el médico. Entonces, si se la vamos a aplicar a la que está muriendo, ya, adelante. Lo que no podemos hacer es seguir utilizando esta argumentación que yo creo que es confusa. Entonces, habría que establecer claramente caso por caso los lineamientos de cuándo aplico una detención domiciliaria por peligro de obstaculización con todo lo que eso supone, con evidencia actual, ¿no? No lo que yo creo, lo que yo pienso. El peligro de obstaculización no es es un pronóstico de peligro, no es un pronóstico de medios de prueba que acreditan el peligro. Esto es algo que yo siempre repito. Es decir, tú no tienes que... Yo puedo pronosticar lo que quiera. El problema es que ese pronóstico en el proceso penal tiene que estar suficientemente asentado en medios de prueba, pruebas, eso es lo que son, de que el peligro es plausible también. El peligro también tiene que ser plausible. Lo que no puedo hacer es crear una interpretación en el aire del tipo, todos los imputados en su casa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todos los imputados en su casa pagan. Todos los imputados en su casa tienen teléfono. Y tendríamos que empezar a pensar en prohibiciones específicas de comunicación, control de comunicaciones y otro tipo de cosas. Porque si no, vamos a acudir a la prisión preventiva como regla general. Si quieren volver a eso, mañana no digan que proceso adversarial, moderno, acusatorio, pues no nos sentemos en conferencias a decir cuánto hemos cambiado. Eso es lo que yo sostengo. Tener un proceso autoritario es válido. Es válido en un Estado autoritario. Pero lo que no podemos hacer es crear un fraude de etiquetas, que eso me parece que es en lo que estamos cayendo. Estamos cayendo en una detención domiciliaria que la vamos a llevar hacia el desuso. Eso es lo que vamos a hacer. La vamos a convertir en desuso. Vamos a dejar de usarla. Ya ha pasado una vez la del Código 90, recuérdenlo. Se dejó de usar. Yo ni loco voy a acabar como los Winter. Porque eso fue lo que pasó. Hemos desprestigiado en el tiempo porque lo utilizamos para favorecer gente con dinero, gente con buena posición económica, gente que podía pagar el custodio, y no queremos volver a lo mismo. Y eso es válido, pero enfrentemos el tema desde la verdad, no desde una interpretación oscura que habilite su no aplicación. Hemos hecho del 2 la regla general, del numeral 2 hemos hecho la regla general, y cualquier persona que haya estudiado 2 años de derecho sabe que el 2 es la regla excepcional de la norma, de una norma compleja, desde la perspectiva de interpretación. Esa es mi preocupación, y eso creo que está pasando. Continuamos. Continuamos con la ronda de preguntas del doctor Víctor Zúñiga Urday. Sí, gracias. Felicitarlo por la disertación. Siempre también es bueno concordar y discrepar en algunas cosas. Quería hacer 2 preguntas, básicamente recordando lo que establece el mismo artículo 295, ¿no? Que no solo cabe el impedimento de salida del país, o sea, dentro de esta medida, sino también que dice o de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije que no tenga que salir. Pero hasta donde yo tenga conocimiento, por ejemplo, la policía no creo que tenga este tipo de registro, porque ¿qué tendría que establecerse la resolución? Que no salga de Lima o de un determinado distrito, o sea, aún más restringido, ¿no? No solo del país. ¿Y cuál es la diferencia que existe? Porque similar disposición tenemos dentro de las reglas, en la comparecencia restrictiva. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y la segunda pregunta
va relacionada a que se están emitiendo resoluciones conforme lo dispone el artículo 273, luego de que ha vencido el plazo de la prisión preventiva. Vence este plazo y se hace uso de ese artículo remitiendo al 288 con las restricciones, dice, del 2 al 4, ¿no? Pero se están emitiendo resoluciones de detención domiciliaria, o sea, aplicando también el artículo 290. ¿Qué opinión también le merece esta situación? Dos muy buenas preguntas, por cierto. La primera, creo que la expliqué de forma incompleta y voy a ser más claro. Yo estoy absolutamente convencido que el 295, el 288 y el 290 son normas distintas y que una interpretación sistemática de esas tres normas, de esos tres artículos, los artículos regulan más normas, de esos tres artículos es necesario hacerla para distinguir, para no caer en la repetición. ¿Cómo es que interpreto esto? Lo tengo en mi libro, pero lo puedo decir acá también. Yo interpreto que el numeral 2 del artículo 288 lo que dice es que una de las obligaciones que puede aplicar el juez al momento de aplicar la comparecencia con restricciones es la obligación al imputado de no ausentarse del lugar en el que reside, que para los efectos es tu casa. La ausencia en el Código Civil está explicada y desarrollada como una ausencia que tiene que tener cierto criterio de prolongación en el tiempo. Por lo tanto, lo he sostenido varias veces y lo voy a seguir sosteniendo, los jueces que utilizan la regla del numeral 2 de los 288, la primera regla del numeral 2 de los 288, como una regla para que no salgas de tu casa o que no salgas del país cometen un acto ilegal. Es un acto ilegal, es decir, el Código Procesal Penal, a través de su artículo 288, no te autoriza a restringirle vía comparecencia con restricciones al imputado a hacer una medida tan intensa de restricción de derechos fundamentales. A lo que te autoriza es a obligar a la persona que no se mude. Por ejemplo, autorizar a la persona a que no se vaya a vivir con su papá. No puedes cambiar de domicilio, no puedes viajar a vivir a España y no tampoco te puedes ir a Argentina 3 meses por un curso, porque eso entra en la regla de una ausencia en términos de lo que es tu domicilio. Si te vas toda la semana a Chancay porque estás con frío, te vas a Chancay, regresas de Chancay y el juez no te puede decir que te has ausentado del domicilio. Si te vas a Miami 3 días y regresas de Miami 3 días, el juez no te puede sancionar porque no has incumplido una regla. No estabas impedido de salir del país, estabas impedido de ausentarte de tu residencia. Un viaje de 5 días, 10 días, una semana, incluso yo diría 2 semanas, incluso diría 29 días, no es una ausencia de la perspectiva del Código Civil. Entonces yo creo que ese es un primer dato que hay que aportar, el dato a comprender que una cosa es no salir del país, una cosa es no salir de tu casa y otra cosa es no ausentarte de tu casa. Son 3 cosas distintas. No salir del país supone no pasar la frontera, no salir de tu casa es que no te mueves de tu casa y no ausentarte de tu casa es que no te sales de ella con un espacio prolongado. Tienes que dormir en algún momento, regresar a dormir porque se te calificará como ausencia. ¿Cómo determinar el ámbito, el periodo de tiempo? Normalmente lo que yo sugiero a los jueces es que apliquen comparecencia con restricciones, no ausentarse del lugar de residencia y una fecha que ahora ya no es firma, sino es la de registro telemetría, ¿no? Si mi periodo de ausencia en domicilio es mayor al de la firma a dedo, como se llame ahora, estamos en un supuesto de ausencia. Tienes obligaciones que cumplir en un espacio temporal en que se te... Si 15 días es mi récord, el juez podrá entender que una doble infracción de regla, es decir,
no firmar, donde todavía no hay telemetría, ¿no? No firmar y no encontrarme en mi casa, bueno, estás ausente. Porque hay un deber que tenías que cumplir, tienes un deber reforzado, ¿no? Eso es lo que pienso que es la correcta interpretación. Todo lo demás me parece ilegal, lo he dicho hace mucho tiempo. Y además se usa mucho y creo que está mal, ¿no? Se dice, no, la norma del 2 me permite que no salgas de tu casa nunca. Eso es imposible, pues. La comparecencia se aplica a delitos menores. También a mayores, pero su espacio natural son los delitos menores. Un delito menor no te puede obligar a quedarte en tu casa. Respecto del impedimento de salida del país, circunscripción, residencia, otra vez tengo que diferenciar, lo diferencio claramente la comparecencia por el concepto de ausencia versus el concepto de lo que Montero Aroca llamaba sujeción, obligación, ¿no? La comparecencia es una obligación, el impedimento de salida es una sujeción. Ese impedimento se puede reducir a espacios que no significan nunca tu casa, porque eso es la detención domiciliaria. Hay una famosa resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que probablemente el doctor Saguanay se recuerde ahora, que yo no recuerdo, es sobre una causa de un italiano, donde a alguien lo mantuvieron en una isla, ¿no? Y la isla tenía acceso a una bodega, no sé qué, y además lo cuidaban unos gendarmes, ¿no? Era un gran capo de la mafia cuyo proceso de prisión preventiva había vencido, duración de prisión preventiva, y estableció de que eso era una detención en toda regla, es decir, que el hecho de que se le diera cierto espacio lo convirtió en una detención domiciliaria. Yo creo que este caso es absolutamente aplicable a la interpretación del impedimento de salida versus la detención domiciliaria. Cuando el 295 establece donde domicilia, no establece tu casa, establece tu urbanización, establece tu distrito. Ahora, ¿cómo se controla eso? Ya eso es una cuestión de la tecnología y la policía. Desde luego que es impracticable ahora porque no tenemos la tecnología. La georreferenciación, el GPS, la pulsera, yo en mi tesis digo que incluso la vigilancia electrónica puede combinar con esto. Ahí cuando tengamos más desarrollo mejorará. Pero desde esa perspectiva va a ser sencillo lograr reducir la circunscripción no al país, sino, por ejemplo, a Tacna, ¿no? Cuando habla de domicilio, donde domicilia habla del lugar, no del lugar entendido como espacio territorial. Evidentemente hay una distancia. Yo creo que son perfectamente diferenciables las interpretaciones de ambas normas. Y la otra pregunta era... Al vencimiento de la prisión preventiva. Sí, eso es algo que se hace mucho, es el caso Momón que explicábamos, es ese caso, y es ilegal. Otra vez, se nos pasó el tiempo, entonces creemos que lo hacemos posible. Yo creo que incluso la norma que establece la posibilidad de dictar comparecencia con restricciones es ilegal, porque yo creo que yo defiendo que el plazo de la prisión preventiva es el máximo plazo de lo que uno puede sufrir en un proceso, ¿no? Que lo han llevado hasta 7-2, creo, ya no sé ni cuánto es, ¿no? O sea, ya he estudiado esto toda mi vida, ya no sé ni cuál es el plazo, porque ya no sé cuántas veces lo van a cambiar, pero si uno pone un plazo de 36 meses, ese es el plazo máximo de todo lo que le puede hacer una persona durante el proceso. Y tendríamos que empezar a ver que el criterio está a partir de acelerar los procesos y no aumentar los plazos. Pero no puede haber después de 36 meses una prisión preventiva, un impedimento de salir del país, una detención domiciliaria. Yo no lo entiendo eso. El vencimiento del plazo máximo de la prisión preventiva es el vencimiento de toda restricción de derecho fundamental. Ya te metí 3 años presos, ¿qué más tengo que hacerte? ¿No? Ahora, si tuviéramos alguna duda, porque la norma lo habilita, entendiendo que como es comparecencia o incluso el impedimento son restricciones menores, se pueden acatar, puedo concederlo con reservas, pero estando a que la norma establece una identidad de valor absoluto entre la detención y la oficialidad de la prisión preventiva, es decir, para ponerlo más claro, el Código Procesal Penal establece que un día en prisión y un día en detención domiciliaria son lo mismo para efectos del abono en la pena.
A eso también hemos ido, yo lo desarrollo acá, saltamos en el tiempo, caso Winter, ya recordarán los más antiguos como yo, ¿no? Pero desde la perspectiva del nuevo Código Procesal Penal valen igual. Si yo otorgo igual valor a la prisión preventiva que a la detención domiciliaria a los efectos del abono de la condena, que además creo que es lo correcto porque ambas son privación de libertad, nada de restricción, bajo la misma perspectiva es materialmente imposible que continúe la prisión preventiva en una detención. Es decir, solo podría acudir un impedimento y salida a una comparecencia. Pero la detención domiciliaria es que no lo veo posible. No lo veo posible. Es, claro, yo entiendo, yo estoy parado acá, ¿no? Ustedes son los que juzgan y luego hay que sacar a... Les presento al demonio de los Andes, ¿no? Tiene que salir a su casa a ver quién lo saca. Yo sé que esto no es fácil, pero hay que empezar a pensar otra vez en lo que yo ya he defendido 2 veces acá, que es que cuando alguien va a prisión y ustedes son los encargados de tutelar ese proceso, también debieran ser los encargados de tutelar la marcha de la investigación en términos de eficiencia. Es decir, esto se reventó el día que la formalización de la investigación preparatoria no se controló, 1, y 2, el día en que alguien decidió que la tutela de derechos se tenía que reducir a la mínima expresión. Hace mucho tiempo hemos roto el código y si no nos queremos dar cuenta, adelante ustedes, yo ya me di cuenta. Entonces lo que está pasando es que a uno le piden prisión preventiva, uno la da y en 36 meses se da cuenta que lo que han hecho son 3 testimoniales y 2 pericias. Y cuando uno pregunta por qué se demoraron tanto, te dicen que las pericias demoran una barbaridad. Y luego te piden la detención domiciliaria porque se les ha acabado el plazo para leer la pericia que han mandado a hacer. Entonces, si entramos a ese problema, lo que estamos entrando es un problema de protección del proceso por aquel que no dirigía la investigación, cosa que sigo defendiendo como la única vía posible para hacer un proceso penal democrático, pero que tiene que tener ciertos niveles de control sobre la marcha de la investigación. El problema más grave que estamos enfrentando ahora, en todos los aspectos del Código Procesal, a mi modesto entender, es que estamos interpretando unas diligencias preliminares que no son diligencias preliminares, es decir, ya nos hemos olvidado para qué servían las diligencias preliminares y se han vuelto un apéndice de la investigación preparatoria, y que estamos dictando medidas cautelares en el contexto de investigaciones preparatorias interminables, pero que son interminables sobre la base de causas que no hemos podido identificar, porque nuestro tercer problema es que no tenemos data. Necesitamos data para empezar a hacer críticas más solventes al Código Procesal Penal y al sistema de justicia. ¿Cuánto demora una investigación preparatoria? ¿Cuánto debe demorar? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué actos de investigación se deben realizar? ¿En qué plazo se deben realizar? El problema es más grave, desde luego. Pero si eso lo vamos a resolver dando detención domiciliaria el 36 meses preso preventivo, lo que vamos a hacer es una decisión ilegal, con una decisión ilegal vamos a resolver el problema. El derecho sigue siendo el mismo. Estuvo con nosotros el doctor Gonzalo del Río Labarte disertando sobre detención domiciliaria, impedimento de salida y comparecencia, una discusión necesaria a las alternativas a la prisión preventiva. Y los invitamos el próximo jueves, en el que contaremos con la participación del doctor Dino Carlos Caro Coria, con el tema lavado de activos, corrupción y financiamiento ilegal de partidos políticos. Y solo por Justicia TV, tu canal judicial.